Es una alegría poder compartir una nueva emisión del ciclo Miradas, donde analizamos el reino de Dios desde diferentes perspectivas. ¿Cómo lo hacemos? A través de una entrevista a un invitado. Hoy vamos a compartir un espacio especial con el pastor Héctor Pauli. Y bueno, voy a proponerte que podamos irnos bien al sur de Argentina, allí a Tierra del Fuego, específicamente a Río Grande, donde hay una gran comunidad de fe, la comunidad Hay Vida en Jesús. Allí el pastor Héctor junto a su esposa están liderando este ministerio maravilloso donde se ve la gracia y el avivamiento de Dios en medio de estos tiempos. Y por eso va a ser una entrevista muy pero muy interesante para ver, analizar y sacar conclusiones, como decimos siempre. Pero antes de meternos en el reportaje, te propongo que podamos presentar a nuestro invitado en los siguientes 30 segundos. Una actitud de fe. Pablo dijo un pasaje que nosotros lo repetimos de memoria: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo: al que cree todas las cosas le son posibles. El profeta Joel dijo: diga al débil, fuerte soy. Acá se trata de dos reinos, el reino de Dios por un lado y el reino de Satanás. Quien no está con Dios está con Satanás. En esta lucha no hay medias tintas. Acá los que estamos a favor de la vida no tenemos diferencia de opinión simplemente. Tenemos otro reino, tenemos otros principios, tenemos otros valores. Bueno, muy bien, aquí estamos con nuestro invitado de hoy en Miradas, el pastor Héctor Pauli. Así que Héctor, es una alegría y agradecerte poder tener este tiempo con vos. Gracias por compartir esta entrevista. Gracias a vos, Néstor, por invitarme. Y bueno, es un privilegio compartir con vos este tiempo y poder charlar acerca del reino de Dios y de cómo Dios puede cambiar la vida de las personas también y la vida de las iglesias, ¿no? Bueno, justamente de eso quería que comencemos a charlar, ¿no? Hoy yo en la introducción decía, bueno, invitaba a la gente, vayamos bien al sur, allí a Tierra del Fuego, y conozcamos a alguien que está trabajando allí y el testimonio tuyo, de tu familia y de la iglesia en aquel lugar, ¿no? Yo quisiera que vos nos puedas comentar, porque bueno, ustedes están pastoreando la iglesia, el Ministerio de Vida en Jesús, allí en Tierra del Fuego, en Río Grande, y han tenido durante estos últimos años un crecimiento muy, pero muy importante, diríamos hasta exponencial, ¿no? Con un impacto muy fuerte en la ciudad, en la comunidad, y que sigue creciendo y sigue multiplicándose, aún en estos tiempos difíciles, este año de pandemia que nos toca atravesar, pero viendo también testimonios de parte de ustedes, como de muchas iglesias a lo largo del país, que están teniendo un impacto aún a través de este nuevo sistema de las redes, a través del trabajo online. Pero quisiera primero, antes que vayamos a eso, que nos cuentes un poco, Héctor, cómo fue tu testimonio, tu experiencia, el tuyo, el de tu esposa, de llegar a un lugar así al sur, y cómo comenzó esa obra en aquel lugar. Bueno, nosotros inicialmente fuimos pastores en Charata, Chaco, por 7 años. Ahí tomamos una iglesia muy pequeñita, de unas 20 personas, crecimos hasta llegar a 150, 170 personas en 5 años, y ahí nos encontramos con un techo ministerial. No sabíamos cómo formar discípulos, cómo levantar líderes, sino que habíamos hecho una iglesia donde todo giraba en torno a el pastor. Así que para nosotros fue frustrante después de 5 años tratar de seguir creciendo y no poder hacerlo. Por 2 años intentamos diferentes estrategias, quisimos abrir células, abrimos 12 células, se nos cerraron y caímos en una frustración ministerial muy fuerte con mi esposa al punto de querer dejar el ministerio porque no encontrábamos la manera en esos 2 últimos años de formar líderes, de levantar discípulos o de transformar esa iglesia pastorcéntrica en una iglesia celular. Allí viene la invitación a Río Grande,
Así que cuando llegamos aquí a Tierra del Fuego, a Río Grande, nos encontramos con un grupo, una iglesia que tenía muchos años y alrededor de unas 120 personas. Ellos estaban sin pastor, querían un cambio también, querían crecer como iglesia, pero ni la iglesia ni nosotros sabíamos cómo. Lo único que sabía era lo que no tenía que hacer, repetir el mismo modelo que en Charata, Chaco, porque era un modelo que limita el crecimiento de la iglesia. Así que en esa búsqueda de modelos de iglesia celular y de hablar con pastores que tenían una estrategia de iglesia celular y iglesias crecientes, conocimos al apóstol Jorge Ledesma del Chaco y él nos ayudó a dar esos primeros pasos, ¿no? Cómo transformar una iglesia tradicional en una iglesia celular. Comenzamos a hacerlo de manera paulatina, animando a la gente que ya estaba en la congregación a abrir sus casas para que funcionara una célula, y formamos, por otro lado, alrededor de unas 30 personas, entre hombres y mujeres, de todas las edades, adolescentes, jóvenes, personas mayores, todos los que quisieran liderar una célula, los días miércoles a la noche, en el tiempo del estudio bíblico y la oración, lo orientábamos a eso, ¿no? Al hospedador y al nuevo líder, al futuro líder de una célula. Esos fueron nuestros comienzos, alrededor de 30 hogares se abrieron y empezamos así el trabajo hace 18 años atrás. Desde ese momento hasta la fecha no hemos cambiado la estrategia, seguimos con una iglesia totalmente celular y desde estos 18 años a la fecha la iglesia ha ido creciendo año tras año. Así que bueno, tal vez te dejo un espacio para que me preguntes, porque si no me pongo a hablar yo solo y la idea es que sea una entrevista. No, perfecto, porque me das pie para irte justamente preguntando o repreguntando sobre lo que vos nos vas comentando. Vos mencionaste algo que me parece muy interesante para ahora enfocarnos en la siguiente pregunta. Vos dijiste que tu primera experiencia pastoral, que de alguna manera derivó en una frustración, ¿no es cierto?, ministerial, fue el trabajar en una iglesia pastorcéntrica, o sea, una iglesia de la cual dependía todo del pastor, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa diferencia, si vos le tenés que decir hoy a un líder o a un pastor que nos ve, que nos escucha, cuál es esa diferencia entre esa iglesia en la cual el pastor todo depende del pastor, a una iglesia en la cual todos son parte y la visión traspasa, ¿no es cierto?, la figura del pastor? Hay algo más. Yo creo que si yo te preguntara, sé que es así, hay vida en Jesús es más que Héctor Pauli, ¿no es cierto? Hay una visión mancomunada y un propósito que trasciende y que nosotros somos parte de una visión más grande. Pero ¿cómo lo podés explicar vos de tu experiencia? Porque muchas veces sucede que hay frustración en el ministerio porque uno trabaja, se esfuerza, ¿no es cierto? Y termina, como decimos, dando vuelta a la calecita, ¿no? Hacemos todo un esfuerzo, nos recontra esforzamos y a fin de año somos los mismos o menos que los que éramos antes, y uno a la larga se termina cansando, tanto el pastor como tal vez los líderes que lo acompañan. Claro, es muy frustrante trabajar y no tener resultados, porque nosotros sí trabajábamos y trabajamos mucho, pero no teníamos los resultados esperados. Como vos decís, hoy hay vida en Jesús, aparte de estar aquí en Río Grande, está en 11 ciudades en diferentes provincias, comenzando iglesias desde cero. Ya hay iglesias establecidas con sus pastores, funcionando totalmente independiente, y otras todavía con el apoyo de la iglesia madre. O sea, no solamente hemos crecido aquí, sino también nos hemos expandido a otras ciudades y a otras provincias del país. Ahora, hoy tenemos aquí en Río Grande alrededor de 500 líderes trabajando, líderes de casas de paz y líderes de célula. Entonces, puedo estar sentado charlando con vos, haciendo esta entrevista tranquilamente, porque toda la iglesia está siendo atendida y pastoreada por ese liderazgo. Ahora, voy a la diferencia, a tu pregunta. Cuando comenzamos en Charata, con el entusiasmo de todo pastor joven, empecé a visitar a las personas casa por casa, todos los días. Así que mi tarea pastoral era esa, salir y visitar 2 o 3 familias a la mañana, 2 o 3 familias a la tarde, y eso lo hacía todos los días de la semana. Después enseñaba y predicaba en todos los cultos que teníamos. Miércoles, jueves, sábado, domingo, siempre estaba predicando y orando por las personas, visitando las casas y dando consejería en la iglesia.
Eso lo pude hacer cuando eran 20, cuando eran 30, 40, 50, pero una vez que la iglesia empezó a crecer y llegó a 100 personas, ya no lo podía hacer, porque le prometí a un hermano que arreglábamos una entrevista el domingo a la noche, mañana a las 10 de la mañana voy a tu casa, y como yo vivía en el templo, atrás del templo, Claro. venía una persona con muchos problemas a las 9, 9 y media, no se iba hasta las 11 de la mañana, así que a ese hermano que le dije que iba a ir a las 10, yo le fallaba, no podía cumplir, porque por más que el hermano venía después el miércoles y le explicaba, ¿sabes qué pasó? Que vino una persona con muchos problemas, por eso no pude ir a tu casa. El hermano me miraba y me decía, pastor, pero usted me prometió, usted me dijo que iba a ir y no fue, usted me falló, pastor. Así le empecé a fallar a todos los hermanos de la congregación. No porque quisiera fallarle, sino porque el trabajo me desbordaba. Yo era el único que visitaba, era el único que daba consejería, era el único que predicaba en todos los cultos y era el único que oraba por todas las personas. Entonces, ese modelo es un modelo tan cerrado, tan estrecho, que limita el crecimiento. Claro. Cuando quise romper esa estructura que yo mismo había formado, no la pude romper porque estaban tan habituados a que yo los visitara que si yo enviaba un diácono, decían, no, no es lo mismo. Si ponía a predicar un diácono, decían, no, no es lo mismo. Si ponía a orar a un diácono, la gente se sentaba. Entonces, porque yo mismo había formado ese esquema tan cerrado, esa estructura tan cerrada y tan dependiente de mí, que me frustré porque me di cuenta que eso limitaba el crecimiento y si yo no aprendía a formar discípulos, nunca íbamos a salir de ese estancamiento ministerial en el que estábamos. Hoy, desde que empezamos con la visión celular, las personas nuevas nunca me piden una entrevista a mí. Nadie espera que yo los visite en sus casas porque cada uno responde al pastoreo de su líder. El que se convierte en una célula no conoce la iglesia tradicional, así que no sabe que puede hablar con el pastor, no sabe que el pastor le puede dar una entrevista, porque su pastor es su líder de célula. Habla con él es el que lo visita, él es el que lo aconseja, y cuando ese líder de célula no sabe qué consejo dar o qué respuesta dar, consulta a su líder inmediatamente superior, y así hasta llegar a los pastores, que tenemos un equipo base de unas 30 personas, que es el liderazgo principal de la iglesia, ¿no? Perfecto, muy claro, eso es fundamental, ¿no? Y lo segundo que también mencionaste en la primera parte fue, llevamos 18 años haciendo lo mismo, ¿no? O sea, obviamente no significa que todos los días hacen la misma actividad, sino que evangelística, ni la misma forma, obviamente en 18 años habrán cambiado muchísimo, pero sí, y te he escuchado predicar y he leído también material tuyo, vos haces mucho hincapié en la visión y la estrategia para esa visión. Eso no se cambia, eso no se negocia. El otro día entrevistaba a otro pastor, al pastor Ezequiel Cataño, ¿no? Y me decía, a veces intentamos armar la iglesia Frankenstein, ¿no? Que es sacando el pie de un lado de uno, la cabeza del otro, los ojos del otro. Queremos ir armando, ¿no? La figurita como más nos parece, como mejor nos conviene. ¿Qué diferencia hay entre eso, ¿no? De ir armando pedazo por pedazo lo que vi de un lado, lo que vi del otro, a tener una visión y una estrategia? ¿Cómo lo puedes transmitir vos? Y qué importantes son las dos partes, ¿no? Tener clara la visión y después desarrollar la estrategia. ¿Vos cómo lo podés ver desde tu mirada eso? Siempre que charlo con los pastores, trato de definir en pocas palabras lo que nosotros hacemos. Y yo digo, nosotros tenemos una fábrica de líderes. ¿Qué hacen ustedes? Fabricamos líderes. O sea, a eso nos dedicamos nosotros, a fabricar líderes. Entonces, ¿de dónde los sacamos a los líderes? De esa persona nueva que se convirtió en una casa, la pasamos por un proceso donde tenemos la escuela de vida, que es donde hay 4 módulos, la persona aprende la doctrina básica, lo que antes aprendíamos en la escuela dominical, ahora lo aprendemos en la escuela de vida. El ABC para los nuevos, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de escuela de vida. Entonces, todo el mundo va a la escuela de vida. El que no va a la escuela de vida nunca va a ser un líder en nuestra iglesia.
Todas las personas necesitan pasar por un encuentro o por varios encuentros o retiros espirituales donde se ministra sanidad interior, liberación, la visión de la casa, la llenura del Espíritu Santo. La persona que no va a los encuentros nunca va a ser un líder en la casa. Entonces todos van pasando por el proceso hasta que finalmente terminan liderando primero una casa de paz y después un grupo de vida. Ahora, esa persona que va a liderar tiene que pertenecer a un discipulado, que es una célula cerrada. Nadie abre una casa de paz sin ser enviado a abrirla. Nadie abre una célula sin ser enviado a abrirla. Porque si alguien abre una célula por su cuenta, no pertenece a nuestra iglesia. Claro. Porque para abrir una célula necesita ser enviado a abrir esa célula. Si a alguien se le ocurre abrir una célula por su cuenta, bueno, es como abrir una propia iglesia en su casa, en el garaje, donde sea. No trabajamos así. Nosotros trabajamos hace 18 años de la misma manera. Claro. Nadie abre una célula si no es enviado y si no tiene un líder que lo supervise. Entonces tenemos los grupos de discipulado que se reúnen todas las semanas, ahora lo hacemos de manera online. Tenemos las células que siempre tienen un énfasis evangelístico. Tenemos la escuela de vida, donde la gente recibe la enseñanza de la palabra. Y tenemos los encuentros, retiros de líderes, retiros para gente nueva que viene por primera vez a la iglesia. Todo lo que es la parte de ministración, sanidad, perdón, liberación, llenura del Espíritu Santo, lo hacemos en forma de retiros espirituales. Eso es lo que hacemos. Ahora, para evangelizar, obviamente, tenemos muchas estrategias para evangelizar y cada red tiene estrategias diferentes, pero todos buscamos lo mismo, ganar a la persona y meterla en este proceso. Entró hoy, dentro de un año tiene que estar liderando una casa, dentro de un año tiene que estar ministrando una familia. Entonces nos dedicamos a procesar a todas las personas para que terminen liderando una casa de paz o una célula, ¿no? Buenísimo, muy claro, muy claro. Ahora yo te voy a hacer algunas preguntas que a veces hacen los pastores o los líderes, ¿sí? Y ¿qué Sí. le dirías vos, no? Porque este programa se llama Miradas, entonces lo que hacemos es qué mirada tiene cada, ¿no es cierto?, representante de Dios en un ministerio, cada pastor, cada apóstol. Bueno, esta es tu mirada y de ahí cada uno analiza, ¿no? Y toma testimonio y saca sus conclusiones. A veces yo he hablado con pastores, o hablo con pastores o líderes también que se desaniman porque te dicen, mira, yo lo intento, yo quiero que la gente se comprometa y muchas veces se habla de compromiso, ¿no? No están comprometidos, no logro que se comprometan, no se comprometen, en esta iglesia no hay compromiso. Entonces uno ve que esa gente está como, una iglesia está frustrada, y también está frustrado el pastor, porque dice, mira, yo le hablo, les digo, les meto le quiero meter la visión hasta por las orejas, como sea, pero no hay compromiso. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué le dirías a ese pastor, a ese líder pastoral que está en esa condición? Para mí es clave que el pastor tenga bien en claro la visión, porque difícilmente alguien va a seguir a su pastor si no sabe hacia dónde lo está llevando el pastor. Es decir, bueno, ¿a dónde vamos? A ver, pastor, díganos, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la visión? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzarlo? Entonces yo enfatizo mucho el hecho de tener primero una visión clara nosotros como pastores. Porque cuando vamos cambiando, regresando al tema anterior de la visión Frankenstein, ¿no? Como decías, cuando uno va cambiando todo el tiempo, la gente te sigue hasta cierto punto, pero en un momento se sientan y dicen, bueno, voy a esperar que el pastor deje de probar y se defina por una cosa y ahí voy a trabajar. Porque vos decís, bueno, ahora hacemos células y al año decís, no, ahora cerramos las células. Bueno, ahora hacemos culto todos los días. No, ahora cerramos los cultos de todos los días. Ahora hacemos retiros espirituales todos los fines de semana. No, vamos a cerrar. Bueno, llega un momento que la gente se cansa de esas idas y vueltas que a veces damos los pastores y lo que esperan ellos es que definamos un rumbo. La visión a mí me enfoca, me da un rumbo y cuando yo tengo una visión clara, me apasiono porque ya lo vi. Una vez que lo vi en el mundo espiritual, ya lo tengo concebido, ya está dentro mío. Entonces, para mí es muy importante que el pastor esté apasionado por su visión. Si yo no creo en lo que yo predico o en lo que yo tengo adentro,
menos me van a creer mis hermanos. Entonces, a veces esa falta de compromiso es real, pero a veces también tiene que ver con esa falta de motivación por parte del pastor o esa falta de inspiración. Yo no puedo obligar a nadie a hacer nada. Ahora, sí tengo que inspirarlos, sí tengo que motivarlos, sí tengo que entusiasmarlos. O sea, yo me pongo a hablar de la visión, y aunque hace 18 años que hago lo mismo, por decirlo así, a mí me apasiona y puedo estar horas enteras y días enteros hablando de esto porque es mi pasión, es mi vida, es todo. Ahora, si alguien, un pastor o un líder lo quiere tomar simplemente como un método, hagamos esto como un método y no cree en lo que está hablando, difícilmente va a lograr motivar a la iglesia. Y a los hermanos no los podemos empujar, no los podemos arriar, no los podemos maltratar. Hay una sola forma de liderarlos en una visión y es inspirándolos. Tenemos que ser una inspiración para ellos. Cuando yo logro inspirarlos, motivarlos, mostrarles ese futuro glorioso, si logro mostrarles la tierra prometida, todos van a querer salir del desierto. O sea, esa sería un poquito la idea, ¿no? Claro. De poder mostrar ese futuro, ese sueño a donde nosotros queremos llevarlos a ellos, que queremos desarrollarlos, que queremos que ellos encuentren también su propósito en esta vida, que ellos puedan, que no desperdicien sus años acá, sino que encuentren su razón de ser en el reino, su propósito y desarrollen sus dones. En el liderazgo tenemos personas con diferentes dones. Nosotros, todos los dones, todos son diferentes. Algunos son maestros, otros son súper evangelistas, otros bajan fuego del cielo, otros son re maestros. O sea, hay de todos los modelos de liderazgo y de todos los dones, pero cada uno está construyendo el reino de Dios o una parte de ese reino e inspirando a su gente a servir al Señor. Maravilloso, muy claro, muy claro. Ahora, la segunda pregunta que te hago también, pregunta como, digamos, la pregunta del pueblo, ¿no? Lo que muchos pastores se han preguntado, han manifestado, a veces, digamos, son esas conversaciones en off, ¿viste? Después, detrás de un gran congreso, claro, y se escucha esa conversación, esa pregunta. Y yo por eso quiero que este programa sirva también para entrevistar y ver estas preguntas y estas respuestas a estas preguntas que muchas veces los pastores se hacen o nos hacemos. Yo he escuchado muchas veces, el tema está en que la ciudad o el barrio es un barrio duro, es un barrio muy duro. Acá no, hay mucha incredulidad, acá la gente no cree, acá es muy duro este lugar, es muy duro. Entonces, como es muy duro el lugar, como hay mucha religiosidad, hay mucha idolatría, hay mucho, bueno, acá esto va a ser una iglesia chica porque acá hay mucha opresión, acá la gente no quiere aceptar, eso se escucha muchísimo. Vos estuviste en el norte, ahora estás en el sur. La primera experiencia no fue más bien como dijiste, por una cuestión de la misma estructura que vos llevabas interna y la forma de hacer iglesia. Después te fuiste al sur, bien al sur, y de repente explota el crecimiento. ¿Qué le puedes decir a ese pastor o a ese líder que te dice, no, el tema es que acá el barrio está muy duro, esto es porque acá hay mucha incredulidad, está muy cerrado? Hay un versículo, Jesús define el reino de los cielos en un solo versículo. Él dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en una porción de masa hasta que todo fue leudado. Si nosotros tomamos la levadura no está vencida, la levadura está buena, la levadura no puede poner como excusa, no, es que la harina que me diste era 3.0, la harina que me diste era 4.0, la harina que me diste era de tal marca, era marca favorita y yo quería una harina blanca flor. No, la levadura leuda cualquier tipo de harina. Donde la pongas va a leudar. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos no está limitado por la cultura, no está limitado por la posición socioeconómica de la gente, no está limitado por la cantidad de brujos que pueda haber en la ciudad. No tiene límites. El límite al reino de los cielos se lo ponemos nosotros. Nosotros con nuestra visión le ponemos un límite a todo esto. Entonces, si yo creo que la ciudad es dura, la ciudad va a ser dura. Si yo creo que acá nadie se convierte, acá nadie se va a convertir. Si yo creo que me tengo que ir de esta ciudad,
Y tal vez lo mejor que podría hacer es irme lo antes posible, porque no me voy a desarrollar en ese lugar. Lo que yo crea de ese lugar, eso es lo que me va a pasar. Entonces, yo no creo que haya ciudades duras o pueblos duros. Yo creo que hay lugares donde hay que batallar más que otros en guerra espiritual, obviamente. Creo que hay lugares donde las personas son más accesibles a escuchar del Evangelio que otras. Sí, eso lo creo. Pero sé que hay lugares que demandan más esfuerzos que otros. Es verdad, eso es cierto. Creo que hay lugares donde se ven beneficiados. Por ejemplo, nosotros acá nos vemos beneficiados en el trabajo celular. ¿Por qué? Y porque somos una provincia o una ciudad donde se hace todo adentro. La gente vive muy encerrada por el clima. Entonces es normal que los amigos se junten, que las familias se junten. Es normal juntarse en casas. Para nosotros, la sociedad está totalmente dispuesta a ir a la casa de un amigo, a escuchar una palabra de Dios, lo invitan a participar y van, porque es parte de la cultura de acá compartir con otras familias, ya que todos vinieron del norte y tienen sus familias en otras provincias. Así que acá el vínculo, la amistad o el vínculo con la iglesia se hace muy fuerte. Entonces creo que sí, que uno puede encontrar algunas cositas que te favorecen y algunas pequeñas cosas que te hacen más difícil el trabajo. Pero vuelvo a enfatizar, no hay excusas para que el reino no crezca. No hay, porque si no tendríamos que cambiar el evangelio, dejar de predicar o sacarle hojas a la Biblia, ¿no? Sí, demandará más esfuerzo en algunos lugares que otros, pero entiendo que una visión celular puede funcionar en cualquier lugar. Todos tenemos el modelo de Cho en Corea, es igual, extraordinario, bueno, pero allá porque los coreanos son disciplinados. Bueno, los latinoamericanos somos bastante indisciplinados, pero tenés en toda Latinoamérica modelos de iglesias celulares que han explotado desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. Entonces, en todos los países puede funcionar. No necesitamos la disciplina de los coreanos, aunque nosotros tal vez no seamos tan disciplinados, igual podemos crecer con una estrategia celular. Hay que creerle mucho a Dios y creer que Dios nos puede dar ese crecimiento, porque es así, el crecimiento lo da Dios en definitiva, ¿no? Nosotros vamos cambiando estrategias, vuelvo un poquito para atrás, tuvimos que romper algunas estructuras, porque los bautismos para nosotros eran sagrados los días domingos. Pero como empezamos a bautizar tanta gente en un solo servicio, 80, 90, 100 personas, era imposible predicar, era imposible compartir la cena del Señor, porque cuando queríamos servir la cena del Señor ya se habían ido todos, porque el culto duraba 3 horas y era imposible. Cuando teníamos que hacer varios cultos los domingos, nos resultó difícil. Hacer el cambio y poner un día viernes a la noche el bautismo y pedirle a los hermanos de la iglesia que no vengan si no tiene a nadie para bautizar, que no venga, fue todo un cambio en nuestra forma de pensar. Porque entonces enfocamos el bautismo para los que se bautizaban y para la familia. Predicamos un mensaje de salvación y un llamado al bautismo. Y llevamos ropa y traíamos ropa al templo para bautizar a los que se decidían esa misma noche bautizarse, los bautizábamos. Y a lo mejor había 6, 7, 8, 10 personas que esa misma noche se decidían bautizar. Se bautizaba la esposa, el esposo la acompañaba, y en el momento del llamado de salvación pasaba al altar, aceptaba a Cristo, hacíamos un llamado al bautismo y la persona decía, yo me quiero bautizar con mi esposa. Bueno, ahí estaban los líderes con ropas, con bermudas, con remeras, con toallones, y le proveíamos lo que él necesitaba para bautizarse. Después del bautismo nos quedábamos repartidos en todas las aulas que tenemos en las instalaciones a compartir una comida y a entregarles los certificados por redes. Entonces, ahí vamos nosotros como pastores, nos sacamos fotos con todos los nuevos y ellos viralizan las fotos en las redes. Así que cuando llegan al siguiente lunes a su trabajo, todo el mundo sabe que se bautizó, todo el mundo sabe que estuvo en la iglesia, porque fue el nuevo el que compartió las fotos por todos lados. Ahora, rompimos algunas estructuras, es decir, no hacemos siempre lo mismo, fuimos cambiando, pero la visión es la misma. Lo hacemos para salvar al nuevo, lo hacemos para que ese nuevo ingrese a la iglesia y después empezamos a trabajar con él para formarlo como líder. Todo se puede hacer. Amén, buenísimo, muy pero muy claro también.
Última pregunta y después, para cerrar, volviendo a esto que nos hablaste de los bautismos, un testimonio que te quiero preguntar para que demos el broche de oro de la entrevista. Última pregunta sobre esta, que decíamos que son las preguntas que a veces se hacen y no se hacen en público sino en off o se comentan. Alguien tal vez dice, bueno, pero yo tengo 100 bien pastoreadas, eso se escucha también, prefiero tener 100 bien pastoreadas que 5.000 que no puedan ver al pastor y darle la mano todos los domingos, porque en realidad así no está bien del todo pastoreada la iglesia. ¿Qué decís vos acerca de eso? Una iglesia que tiene miles de personas, pero a su vez todos pueden conocer el nombre del pastor, todos pueden saber quién es el pastor principal y todos se sienten ministrados. Contra esa otra postura que dice, no, Dios me llamó, yo prefiero tener 100 bien cuidados. Sí, es muy difícil tener 100 bien cuidados si no están cumpliendo con la gran comisión. Porque tarde o temprano esos 100 también se van a sentir frustrados. Porque todos tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a decir, muchachos, todo muy lindo, cantan lindo, oran lindo, tienen un pastor que predica extraordinario, pero la gran comisión también es para ustedes. Nadie se siente realizado en el reino si no está sirviendo. Entonces es un poquito una trampa eso, es decir, yo tengo 100 que están bien cuidados. No, es un engaño, porque esos 100, tarde o temprano se van a frustrar, tarde o temprano se van a apagar en su fe, tarde o temprano se terminarán alejando. O sea, nadie puede quedarse ahí en esa misma posición siempre, o subimos o bajamos. Entonces, la forma de avanzar en el reino es sirviendo. Y si yo no estoy sirviendo, me voy a terminar apagando de a poquito. Entonces, yo trato de animar a los pastores a que no tengan miedo al crecimiento. La verdad que es hermoso ver crecer a nuestros discípulos. Cada vez que nuestros líderes predican, yo me quedo asombrado. En los cultos principales siempre predicamos con mi esposa, nosotros, pero cuando le damos la oportunidad a ellos, o hacer un llamado de salvación, o ministrar en los encuentros, la verdad que me quedo asombrado por cómo Dios los usa, la gracia que tiene cada uno de ellos. Ahora, todo el mundo sabe que nosotros somos los pastores principales, nos saludan cuando pueden, o nos saludan de lejos, porque a veces hay que cambiar de un culto a otro rápido a la gente, salen por una puerta y entran por otra, pero ellos están felices de escucharnos predicar, de saber que somos sus pastores, aunque sea saludarnos así a lo lejos desde la silla, y no necesitan otra cosa, porque nunca conocieron el modelo antiguo de la iglesia, donde vos estabas horas con una persona varias veces a la semana, ¿no? Entonces digo, es hermoso ver el desarrollo de la gente nueva, cómo llegaron y cómo están hoy. Al principio nosotros obviamente enseñábamos en la escuela de vida, hoy no enseñamos nosotros, porque ya lo hacen nuestros líderes. Al principio dábamos todas las charlas de encuentro, hoy ni siquiera vamos a los encuentros, porque es la forma de generar un espacio para que ellos se desarrollen. Sí mantenemos el liderazgo, nuestros discipulados con ellos, la palabra, la administración, la impartición, atender a todo nuestro equipo de unos 30, ahí somos los pastores de ellos. Y predicar, obviamente, en todas las reuniones, en los cultos que tenemos. Pero después, todo el pastoreo de la congregación está en manos de esos líderes que lo hacen muy bien, y se desarrollan. Y fue así que levantamos 11 nuevas congregaciones con hermanos que eran líderes de célula, que se desarrollaron como pastores, que recibieron el llamado de Dios y fueron a abrir obras en otras ciudades y en otras provincias, ¿no? Así que es hermoso que la iglesia crezca, es hermoso que los discípulos se desarrollen, que nuestros líderes se desarrollen. Es hermoso ver el fruto de nuestro trabajo. Yo quiero animar a todos los pastores que nos ven, que sí se puede. Yo estuve en ese lugar de la frustración, donde intentaba todo y nada me salía, al punto de querer dejar el ministerio. Pero bueno, por la gracia de Dios pude entender, se me reveló espiritualmente la visión, y empezamos a trabajar y no hemos parado más, y cada día estamos más apasionados con todo lo que estamos haciendo, porque vemos el resultado y eso nos llena de alegría ver el fruto de la labor, ¿no? Del trabajo.
Qué maravilloso. Y eso es bárbaro, eso que vos decís, ¿no? Es estar apasionado. Yo, cuando tengo estas entrevistas, a mí cada uno de los entrevistados siempre me transmite esa pasión, ¿no? Desde su experiencia y bueno, eso nos anima. Cuando uno encuentra a alguien apasionado, se anima a más, ¿no? Bueno, por último y para cerrar, te decía que quería un testimonio, porque bueno, estos tiempos justamente de pandemia, de restricciones, vos compartiste la otra vez en el Retiro de Pastores un testimonio acerca de que ustedes han llegado a bautizar, hablando de esto de romper estructuras, han bautizado gente en medio de la pandemia en las casas. Entonces quiero que cerremos la entrevista y nos compartas cómo fue esa experiencia, porque acá en Buenos Aires vamos camino ahora a cierta apertura futuro, y bueno, hay muchas iglesias que creo que vamos a hacer lo mismo. Tenemos mucha gente nueva que se ha entregado a Cristo en medio de estas situaciones. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cómo vivieron esto de bautizar a la gente dentro de la casa armando una pelopincho, una pileta? Fue una experiencia extraordinaria, hermosa. Nosotros participábamos vía Zoom con mi esposa. Los líderes armaban un Zoom para que pudiéramos participar en algunos casos con los que se iban a bautizar en las casas. Así que los veíamos a través del Zoom y los líderes allí en la casa, en los hogares, bautizaban a las personas. Nosotros veníamos de tener bautismo todos los meses, desde diciembre del 2018 hasta marzo del 2020, durante 15 meses seguidos, todos los meses realizábamos bautismo. Cuando empezó la cuarentena, nos encontramos con esta situación de ¿ahora qué hacemos? Llevábamos casi 4 meses sin bautizar a nadie y teníamos personas para hacerlo. Cuando se abrió un poquito la restricción y estábamos en distanciamiento social, nos permitían tener hasta 20 personas en una casa. Así que los líderes de célula organizaban en las casas, en los hogares, los bautismos. En algunos casos las personas se bautizaron en los baños de las casas, en los baños de los departamentos, en una bañera, ahí estaba el líder con la persona, y otro filmando ese momento, sacando fotos y bautizándolos. En algunos casos eran grandes y yo decía, los teníamos que bautizar en 2 etapas. Primero se sentaban y después tenían que estirar un poquito los pies afuera para inclinarlos y poder terminar de bautizarlos. Bueno, fue una decisión que la tuvimos que tomar porque la gente se quería bautizar. Claro. Se querían bautizar. Entonces, le dijimos a los líderes, bueno, el que tiene una casa, un departamento con una bañera, puede usarlo. Y si no, algunos tenían piletas pelopinchos, más bien chicas, algunos tenían unas piletas redondas, así también, al estilo pelopincho, y empezamos a hacer bautismos. Ahí en 3 semanas que pudimos hacerlo, porque después otra vez se cerró el tema de la restricción para circular aquí, en esas 3 semanas logramos bautizar 100 personas, y todas en las casas, todas en las casas. Así que los líderes de célula, con la familia del que se bautizaba y con algunos integrantes de la célula, iban a la casa y realizaban el bautismo, bautizaban a la persona, le entregaban el certificado, se tomaban la foto con toda la familia y lo compartíamos así con toda la iglesia después. Fue una experiencia linda, hermosa. También hacemos la cena del Señor en los hogares. Cada mamá o cada papá en su casa participa con sus hijos en la cena del Señor. Y cada vez que se hacía un bautismo, ese líder con las personas nuevas, con esa familia, compartían juntos también la cena del Señor. Eso fue una bendición, porque la familia que a veces es un poco reacia o está un poco distanciada, cuando el bautismo es en la propia casa, están todos presentes. Y era una oportunidad evangelística extraordinaria. Bautizar en las casas nos trajo mucha salvación también, porque estaba toda la familia ahí presente, no se podían escapar, y el líder de célula con los hermanos les predicaban, y en algunos casos tomaron la decisión de bautizarse ahí mismo. Cuando alguien se bautizaba, alguno de los hijos se bautizaba, o el esposo o la esposa, alguien más se añadía al bautismo ese día. Así que fue una experiencia hermosa, Néstor, la que vivimos. Lo recomiendo 100%, porque es un poco la experiencia de la iglesia primitiva también, y es algo que funciona, es algo hermoso lo que se ha vivido en las casas a través de los bautismos.
nada puede detener, ¿no?, el avance del reino de Dios. Nada. Y la iglesia es ese organismo vivo, es el cuerpo de Cristo y se sigue moviendo y manifestando la gracia y el poder de Dios. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo por este tiempo. Ha sido una entrevista muy, pero muy productiva. Sabemos que siempre los que nos ven y nos escuchan analizamos y sacamos conclusiones, y sé que va a ser de gran bendición para los pastores, los líderes y también la gente, el pueblo de Dios que comparte con nosotros este espacio. Muchas gracias, Héctor, por tener este tiempo con nosotros, y saludos para la familia y la iglesia en aquel lugar. Gracias, igualmente para vos, saludos para tu familia, saludos para todos los hermanos también, y gracias por darme la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo aquí, y si sirve y es de bendición para alguien, me sentiré más que feliz de poder haber ayudado a alguien a avanzar en el reino. Y nosotros seguimos en esta emisión de Miradas del Reino de Dios desde diferentes perspectivas. Si te gustó el programa, no te olvides de darle me gusta. Además, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita para que puedas recibir las notificaciones y las novedades de todos los contenidos que vamos levantando semana a semana. Quiero desearte toda la bendición del Señor y te espero en la próxima emisión de Miradas, el Reino de Dios desde diferentes perspectivas.